El señor Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la Policía Nacional del Perú, que por supuesto sobre temas de seguridad ciudadana es un experto. ¿Cómo está, señor Pérez Rocha? Gracias por acompañarnos. Al contrario, Patricia, un honor conversar contigo y manifestarte algo interesante. Tú has indicado una frase excelente. El mensaje de la nación de la presidencia es la negación de la realidad. Increíble. Es inconcebible de que porque no ha tenido cantidad suficiente, no ha tenido el aspecto de técnica para controlar estos disturbios, pues lo único que reciba la institución es una felicitación a los policías. El término interesante de muchos medios, y tú lo has también definido, que indican el nuevo término, derecho constitucional a la protesta. En toda la Constitución no se define el aspecto de la protesta. Lo que se está definiendo, sí, en el artículo 2, que es garantías constitucionales, es el derecho que tienen, que te digo, para reunirse sin armas. Ojo, artículo 2, numeral 12. Y lo interesante que vemos acá es de que nadie está haciendo ver que después de los problemas del 80, que ya son jóvenes de 40 a menos años, desconocen lo que pasó con Sendero Luminoso. Y lo más importante de todo, se dio el año 92, gracias a la captura de Diomedes Guzmán, el decreto ley de el Estado, digamos, el delito de terrorismo. Y actualmente el Código Penal ha incluido el artículo 316, numeral A, sobre apología al terrorismo. Y lo que está pasando, si definimos que la pena máxima mínima es de 20 años, todo lo que es ataques a empresas públicas, instalaciones privadas, lo que es obstruir la vía pública en las carreteras, impedir el libre tránsito de pasajeros, de mercadería, eso es terrorismo y hay que definirlo. Y lamentablemente no se está cumpliendo el orden. Se suponía que el día de ayer ya estaban los fiscales de prevención del delito, Ministerio Público y la gente de la séptima región de Lima, de la policía, que iban a coordinar dónde van a hacer las preconcentraciones, los recorridos, la hora de inicio y término. Esto lamentablemente no ha tenido, que te digo, una coordinación. Y lo que hemos visto, que te digo, esto acá es lamentable. Y no esperemos que el día de hoy no tengamos problemas similares. El estado de emergencia, y esto ya es aporte mío, el estado de emergencia es estado de excepción que únicamente se va a dar con decreto supremo cuando se ha desbordado el orden interno, que le corresponde a la policía de acuerdo a sus funciones. Pero sin embargo, acá estamos con decreto supremo, dando el estado de emergencia, pero no estamos cumpliendo con darle el aspecto de las funciones de control del orden interno a la Fuerza Armada. Y acá va mi término. La Fuerza Armada se ha convertido en fuerza auxiliar de la policía y no está interviniendo. Esto hay que investigar. A ver, general Pérez Rocha, hay varios puntos que me interesa su mirada y es, particularmente creo que la represión se cobró demasiadas vidas, porque además cuando usted bien señala hay que decir son terroristas, hay que también identificarlos, porque cuando uno se le mezcla a la población terminas disparando y matando gente que no tenía nada que ver en el asunto, que sí protestaba ejerciendo su derecho pacíficamente y digamos, incluso para quienes creen o consideran que el disparar no está mal, 50 muertos después tendrías que haber tenido algún tipo de resultado y lo que hemos tenido es una exacerbación de la violencia, con lo cual ni siquiera como táctica funcionó. Lo de Lima era complicado y creo que en medio de todo no hemos visto, lo del incendio es terrible, pero la policía con sus dificultades ha logrado mantener que las cosas no se desborden a unos niveles inmanejables. Me sigue impresionando muchísimo, por ejemplo, general, la toma del aeropuerto de Arequipa. ¿Cuántas veces van a tomar el aeropuerto de Arequipa? ¿Cuántas veces van a tomar los mismos aeropuertos? Que te pase una vez, que ya es raro, porque todos sabemos que los aeropuertos son puntos neurálgicos, en fin, pero que te pase 2, que te pase 3. ¿Qué está fallando
que es o te meto bala o no hago nada, porque pareciera que no hay nada en medio de estas dos alternativas. Lo que está sucediendo es de que no se tiene los planes de operaciones para evitar estos actos vandálicos. Hablamos nosotros ya, es un término nuevo, los famosos activos críticos en el país. Uno de los activos críticos del país importantísimo son los aeropuertos. Cuando existe estado de emergencia, los aeropuertos como activo crítico le corresponde la seguridad interior ¿a quién? A la Fuerza Armada. Te lo digo por experiencia. Yo el año 2002 fui jefe de región en Arequipa cuando hubo el famoso Arequipazo. Y también se pretendió ingresar al aeropuerto Rodríguez Bayón. Ahí la Fuerza Aérea con el Ejército ocuparon toda la zona interna y la zona externa estuvimos nosotros y como vimos no hubo un solo incidente. Pregunta simple. ¿Qué activos críticos están bajo responsabilidad de la Fuerza Armada? Además, general, se dice, no, que las Fuerzas Armadas disparan contra la gente. No, si es que la gente no llega hasta donde tiene que llegar. Hemos visto en otras ciudades donde no llegan los manifestantes hasta los activos críticos porque ahí pues no te dejan ni siquiera pasar. Entonces, no se trata de los pongo para que disparen o los saco, se trata de los pongo para que repelan, para que disuadan. Nadie se va a tirar contra... De repente, si son mucho más que un grupo de militares, puede ser que la población los desborde, pero no si se hace de manera apropiada. Se supone que por aspecto de control de disturbios se tiene la información inicial de ¿quién? Del Servicio de Inteligencia, que predictivamente nos indica efectivamente van a incursionar en el aeropuerto, hablemos de lo de Juliaca, en el aeropuerto Macocapo. Se tiene que determinar la cantidad de los que están interviniendo para esa toma. Y cuando se hace el plan, el personal de seguridad, sea policial o militar, tiene por lo menos ser un número que sea la mitad. Acá hemos visto que en el aeropuerto de Juliaca eran como 2.000 y sin embargo teníamos solamente 200 policías. Y lo peor, el ministro de Defensa Chávez Cresta sale a indicar efectivamente de que ellos no habían tenido enfrentamiento con los que estaban ingresando al aeropuerto y no tenían un solo herido, que estaban en la zona adyacente. Vale decir, estando para apoyar a la policía, no lo hicieron. Ahora, entonces, pregunto, para mí lo general. que está fallando el plan. No hay plan. No hay plan. A mí también me parece que uno ve los resultados y no hay plan. Montones de muertos, la violencia continúa, la violencia va creciendo, se desparrama por todo el Perú sin ningún control y se ha dicho que no se está aplicando inteligencia porque, y esto no tenemos por qué dudarlo, es, por ejemplo, toda la parte del Ministerio del Interior, que hay que decirlo, tiene un corte político muy fuerte, ha sido copado por gente de Castillo, que ha desmantelado unidades importantes. Pero los militares tienen sus propios servicios de inteligencia, mucho más institucionalizados, que no están tan cerca del manoseo político. ¿Se está usando esa información, general? ¿Tiene usted algún dato al respecto? El servicio de inteligencia es un sistema, y ese sistema, así como nosotros tenemos el sistema, ¿qué te digo?, digestivo, que es boca, esófago, estómago, etcétera. También la inteligencia, el sistema tiene una cabeza que es la DINI. Así es. Y la DINI tiene los elementos. Tenemos inteligencia del Ministerio del Interior, de Comando Conjunto, de todas las Fuerzas Armadas, de Relaciones Exteriores. Lo que sucede que ellos recepcionan todo y diariamente, ojo, diariamente tienen que informar al presidente de la República y presidente del Consejo de Ministros para que actúe el aspecto de los planes de gobierno. Lo que está pasando es de que se está informando y, como tú dices, se están negando la verdad. Así es. Y al negar la verdad quiere decir que no se está ejecutando lo que indica estos planes, señor. Servicio de inteligencia. Los planes debe tener gente que filma, hay el apoyo incluso de las filmaciones de la prensa, y eso no va a servir para identificar a los que están ocasionando desmanes. En este momento hemos visto en Miraflores, ayer en la noche, han habido creo que detenidos, pero van a mandar a asuntos sociales, no por otras cosas. Pero tenemos detenidos
en lo del aeropuerto, tenemos detenidos en los actos vandálicos del centro de Lima, no existe, porque en el plan no hay aprehensores. Entonces, si no tenemos detenidos que están filmados con este tipo de acciones, lamentablemente no va a funcionar la detección y esto va a continuar y en aumento, como estamos viendo, y tú lo has relatado. Están bien organizados y esto es, ¿qué te digo?, preocupante. Nadie ha dicho que sea fácil, pero el Estado tiene que ser capaz de responder. Una cosa es una protesta que se sale de curso, otra cosa es estar bajo asedio. Creo que además, entre lo que ocurrió los primeros días y lo que ocurre ahora, general, hemos visto un incremento de la violencia que tendría que haberse controlado antes. ¿Hay salida, general? Porque a mí me preocupa que si el discurso es triunfalista, nos fregamos. Yo ayer cuando escuchaba a la señora Boluarte le decía, pero señora, saque la cabeza por la ventana. O sea, solo asómense por la ventana del Palacio y dígame si eso es haber puesto orden. ¿Cree finalmente, general, qué se tiene que hacer? Porque negar la realidad es el peor escenario. La cosa es simple y te hablo por experiencia. Yo he sido jefe de servicios especiales, he sido jefe de la unidad de control de disturbios, he sido jefe de la región Lima, Arequipa y comandante general de la policía. Y siempre se ha cumplido con lo que dice la Constitución. Para efectuar una movilización en vías públicas y plazas públicas, tiene que comunicarse con anticipación y coordinar. ¿Qué se coordina? El punto de reunión, la hora del inicio, el hecho mismo de la ruta que se va a seguir, el lugar, digamos, de concentración final e incluso ahí tipificar la hora, digamos, del retiro de lo que están participando. Esto no se está haciendo en este momento, por eso es que no existe orden y este orden se ha perdido desde el tiempo de Vizcarra, lamentablemente, y con esa palabra que te vuelvo a repetir, el famoso derecho de protesta, que es constitucional, por si acaso, el aspecto de protesta no existe. Acá hay que tener en cuenta la movilización social, pero cumpliendo lo que dice la Constitución. Por supuesto, si no nos convertimos en una selva. Varias veces hemos discrepado, general Pérez Rocha, siempre con mucha altura. Esta vez no podemos estar más de acuerdo. Podemos discrepar en cuál es la forma más apropiada para retener esta violencia, este asedio, pero lo que no podemos estar en desacuerdo es en qué plan no hay ninguno. Ninguno, que se reacciona de la peor forma o no se reacciona. Y eso está costándonos muy caro. Ojalá que enderecen el rumbo, llamen a los que saben del asunto y la señora Dina Boluarte se deje asesorar. Porque si no quiere renunciar, que también podría ser una salida política, está bien, pero entonces que se quede con un plan para resolver lo que tiene que resolver hasta que les toquen elecciones. Gracias, general Pérez Rocha. Gracias por haber estado con nosotros. Ojalá su voz sea escuchada y ojalá que no se exponga más también la vida de los policías.